Muy buenas noches nuevamente. Estamos ya aquí en el panel de análisis político. Hoy estamos con el licenciado Adrián González Costa por el Partido Independentista Puertorriqueño. Bienvenido. Buenas noches a ti, Ada, y a todos los que nos están escuchando y viendo. Así es, y un saludo también al representante Javier Aponte Dalmau por el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Yo lo veo ahí conectado, pero no lo escucho. Y tenemos como la colonia. Está y no está. Ya empezaste a dar cantazo y todavía no hemos arrancado. Siempre. Viste, dije las palabras mágicas y apareció. Hola, ¿nos escucha? Sí. Yo escucho. Saludos. Saludos, vio esa poca vergüenza, le tiraron ahí una recta ahí, yo no sé, arrancando. Saludos, representante. Y tenemos con nosotros también al doctor Zoilo López Nieves, que hoy estuvo en la odisea del Coliseo Pedrín Zorrilla y siempre ha sido un colaborador de nosotros aquí en Directo al Punto. Y me gustaría arrancar con este tema, ¿verdad? Para luego después nosotros seguimos, que hay demasiado para hablar, pero este tema en particular también tiene que ver con política. Doctor, ¿usted estuvo en ese pandemonium allí? ¿Se pudo vacunar o tuvo que irse con la carabina al hombro y no se pudo vacunar? Buenas noches, Ada. Buenas noches a los distinguidos invitados. Buenas noches, Puerto Rico. Estuve allí. No me lo están contando y tampoco pues me están informando vía televisión y vía radio. Estuve allí, pasé por el Vía Crucis peor. Yo hacía años que yo no pasaba por un trauma como el que he pasado hoy y no me pude vacunar. Desde las 7:10 llegamos allí a esa fila en el expreso de verdad, en el expreso para San Juan. El tapón llegaba, yo creo que llegaba allá a Montelledra, sí, para entrar hacia la Domenech, que eso allí es horrible, porque allí hay una luz, que esa luz es eterna, esa es una luz que coge como media hora el cambio. La situación para llegar allí, eso me costó como 2 horas y pico. Llegar allí, a entrar a la Domenech. Pasar por el portón. No. llegar a la entrada de la Domenech. Allí no habían policía, allí no había nada, allí no habían baños por allí que uno pudiera resolver. Personas mayores, a veces hasta 4 y 5 personas mayores en un auto o en una guaguita de esta, ¿verdad? Van. Yo me tuve inclusive que bajar a dar paso, o sea, a dar tránsito. Imagínense, o sea, si aparezco por ahí en las redes, pues hubo un montón de gente que me tiraron, me grabaron. Una pregunta, doctor. Las instrucciones estaban claras porque la gente dice que hablaron de que las personas de 65 años o más subieron a nivel A1 y que por eso las personas fueron allí y que fueron engañadas o fueron mal informadas, pero no fue que fueron depresentados. Pero lo que yo había escuchado desde un principio era que solamente era para médicos y enfermeras y especialistas en salud que tenían oficinas privadas y trabajaban en la calle, como los que trabajan viendo pacientes en la calle o los que tienen oficina privada. ¿Qué les tocaba? Se supone que esto fuera para los médicos y para los aliados a la salud, ¿verdad? La gente, las enfermeras, y allí lo más que yo vi allí fueron enfermeras y médicos y muchos viejitos, pero lo que hicieron fue tergiversar porque tiraron un anuncio en las redes de que iban a incluir personas mayores de 65 años. Y ahí es que viene la complicación. Entonces no aclaraba. Pero ese anuncio es del Departamento de Salud. ¿Fue alguien por las redes que lo regó y la gente siguió? Bueno, fue de Fortaleza. Porque yo no... que estaba firmado por el comité ese de trabajo de allí, firmado por el comité de trabajo que estaba allá adentro. Pero vuelvo y repito, que fue tergiversado porque incluyeron a las personas mayores. Y no solamente eso, se supone que fueran personas con residencias en San Juan. Y allí había personas hasta de Arecibo, allá, mira, había hasta vecinos tuyos allá. Mire para allá. Habían allí en ese lío. Cuando, mira, yo estuve debajo del puente 3 horas. A las 3 y pico empiezan a llamar
la policía, porque habían como 20 a la que, policías. Repíteme otra vez, me dijo a las 7 de la mañana que empezó su Vía Crucis. A las 3 de la tarde empiezan a llamar y usted no se vacuna. A las 3:15 por ahí estábamos frente ya debajo del puente que está allí en la, ¿verdad?, en la entrada de la Valdoriotti para el estacionamiento del Irán Bithorn. Entonces, ahí a las 3:00 llaman. Cuando llaman para allá adentro, habían unos militares adentro y le dicen, bueno, le estamos llamando para acá porque ya se acabaron las vacunas. O sea, yo tuve todo el día, pierdo ver mis pacientes, pierdo. Entonces, a las 3:00 te dicen que no hay vacuna, que no puede pasar. Y yo le digo, pues entonces, ¿qué yo hago? Me vas a dar un rain check para entonces yo mañana para no pasar este Vía Crucis. No, usted tiene que volver a pasar el Vía Crucis, me dice el militar. Y yo, pero ¿cómo yo voy a volver a pasar este problema de hoy? Pues eso es lo que hay. O sea, yo lo que creo es que el general Reyes se tiene que sentar. Está pidiendo paciencia. Ahí en televisión lo vi ahora mismo pidiendo paciencia, pero tú no puedes pedir paciencia. ¿Ah? Cuando hay un desbarajuste, cuando hay un desorden como el que hubo allí hoy, pues vamos a ver. No habían policía, no había nada. Aparecieron 2 policías allí que se metieron debajo de la sombra. O sea, una cosa increíble. La culpa es huérfana, doctor Soy López Nieves. Vamos con el licenciado Adrián González Costa por el PIB. ¿Qué nos dice de toda esa mogolla que nos acaban de explicar, lo que ha visto por la red y lo que ha leído también? Cogí el tapón también. Digo, no pretendía ponerme la vacuna, pero estuve haciendo unas diligencias en la calle y estaba paralizada la zona de Atorrey. No había por donde. La Roosevelt, la Central, el Expreso, los accesos, tanto de la Roosevelt como de la Central hacia el Expreso, estaban completamente paralizados. Y generó como una pequeña crisis al mediodía aquí en el área metropolitana. Es más de lo mismo, Ada. Cada vez que ha habido una emergencia, una situación, ¿verdad?, fuera de lo que es la rutina, los gobiernos todos, los municipales y el gobierno central, se cuelgan a la hora de implementar medidas, de ejecutar planes. Esto es lo mismo que repartir agua después del huracán, lo mismo que las ayudas al sur después de los terremotos, lo mismo que las compras de las pruebas para hacer la prueba del COVID recientemente en marzo. Porque independientemente, ¿verdad?, de todo lo que envolvió estos procesos ¿verdad?, que habían manejos turbios y favorecer a gente, aun cuando las cosas se hacían dentro del marco de la ley, no se hicieron bien. El Coliseo fue uno de los sitios donde había muchísimas ayudas y no se distribuían. El centro de convenciones, el Choliseo, también llenos de suministros y no se repartían luego del huracán. Cuando se fue la luz con los terremotos nos decían va a llegar el mediodía, va a llegar mañana, y se tardó 7 días en llegar a algunos sitios. El gobierno simplemente nunca tiene un plan para nada. Si sabían en el municipio que iban a llegar esas vacunas e iban a anunciar que se iban a repartir, lo menos que podían hacer era decir habrá vacunas para las primeras X cantidad de personas que lleguen e ir alineándolos en el estacionamiento. Yo me hice la prueba del COVID en un laboratorio que la hace por drive-in. Y es un pequeño centro comercial en Carolina que tiene un espacio bien grande en el estacionamiento. Ellos acomodan los carros según la cantidad de pruebas que tienen y tienen el guardia de seguridad del laboratorio en la avenida cuando se acaban virando los carros para que ya no cabe más ningún carro en el estacionamiento. Pues ya, y es una cosa que nadie se da cuenta en la avenida Campo Rico, de que ahí hay un montón de gente esperando. Y lo que acaba de decir él, si tú citas a tanta gente, no tienes ni los baños portátiles, ni tienes policía para tránsito, ni tienes el resto de la organización. O sea, solamente ocupaste a la Guardia Nacional para adentro y el resto al garete. Porque es que caemos en la tentación del titular. Hay una falsa noción de que si logramos un titular en las noticias de que empezamos con las pruebas o empezamos con las vacunas, el servicio se prestó, y eso no es así, porque volvemos, no es el titular de que se van a inaugurar las fiestas de la calle San Sebastián y que todo está bien. Es el titular de que se está administrando la vacuna más esperada en los últimos 100 años y que todo el mundo quiere ponérsela. Está bien, chévere, sí, anúncialo, me encanta la iniciativa, pero eso tiene que venir acompañado de un plan
para que en efecto la gente pueda ponerse la vacuna a los que les toca, porque eso es ahora, que es un grupo limitadísimo. Cuando llegue la vacuna para la última etapa, que es todo el mundo, ¿cómo la van a administrar? ¿Cuál va a ser el orden? ¿Cuál va a ser la planificación del gobierno? Imagínate si llegamos al punto del colapso de los hospitales, cómo van a atender a los enfermos, porque es que es con todo. O sea, si de momento los hospitales se llenan, no va a haber carpas, van a estar la gente tirada en el piso como en Italia, las morgues va a pasar como pasó después del huracán. Aquí se han muerto 1.200 personas por el COVID, pero en un plazo de 9 meses. Claro. Aquí sabemos lo que es que no tener capacidad para personas fallecidas, porque después del huracán en 2 meses se murieron 4.000 y vimos cómo estuvo forense con vagones, con carpas, las funerarias, los servicios duraban 1 minuto y duró mucho tiempo el ataponamiento de cadáveres en ciencia forense como secuela del mal manejo después del huracán. Escuchar también a Javier Aponte Dalmau, pero hay una pregunta que se queda en el tintero. Yo lo que pienso de la Guardia Nacional, lo mencioné ahorita en mi intervención anterior, ¿verdad? Cuando estaba hablando con el doctor Hernán Padilla, es mi gran respeto por la Guardia Nacional, porque cuando ellos ejecutan, en el mundo entero que los ocupan, saben hacer su trabajo y trabajan como reloj suizo. Yo no puedo creer, por eso es el punto, yo no puedo creer que aquí en Puerto Rico no haya sido así. Y mi punto es que hay mucha gente dando instrucciones y o no les permitieron hacer el trabajo como es, o mucha gente metió las manos, o ellos se supone que ejecuten, pero ¿dónde estaban las vacunas? O no llegaron las neveras o lo que iban a hacer. Pero aquí algo no me cuadra. O sea, ¿cómo es posible que los militares están acostumbrados a seguir instrucciones? Y la palabra lo dice, seguir instrucciones. ¿Dónde fallaron esas instrucciones que ellos no pudieron ejecutar? No lo sé. Pero aquí algo no me cuadra y las caras y los nombres de los que fallaron deben aparecer. Esto no es solamente tirarle ahí a la Guardia Nacional, porque si algo saben ellos como militares es hacer las cosas bien. A mí algo aquí no me hace sentido. Vamos con el representante Javier Aponte Dalmau. Gracias, Ada, y un saludo y muchas felicidades mañana, día de la Navidad, a los compañeros. Pero con ese ánimo, representante. Qué bueno que tú traes, eso. Mira, esto lo que yo fui a una reunión hoy a Torrey, lamentablemente. Lo que dice el doctor no es otra cosa que desde que comenzó el proceso de la vacuna, el problema de los puertorriqueños es que se les ha dicho por 2 semanas cuál es el orden de la gente que se va a vacunar. A un pueblo que le encanta el desorden de los procesos. Todo el mundo quiere vacunarse hoy y le importa un soberano pepino si al abuelo, si al otro pobre viejo se va a vacunar o no, porque la vacuna la quiero yo ahora. Ese es el problema del puertorriqueño. Ha habido un orden. Y los primeros días se empezaron a vacunar en los hospitales. Y yo no entiendo por qué razón la Guardia Nacional sacó de los hospitales el proceso de vacunar a la gente. Principalmente esta primera etapa, que como bien dice el médico, a quien únicos hay que vacunar son a médicos, enfermeras y las personas que bregan con la situación de salud del país. Que todos ellos tienen que incidir en un hospital. Por tanto, hubiese mayor control, en vez de tú anunciar que vas a ir a una cancha de baloncesto o tú querer hacer un sistema de tú pararte allí y te vayas a vacunar un servicarro. Creo que yo entiendo su punto. Creo que por lo que yo entendí. Pero mira, Ada, desde hace unos días, desde la semana pasada, yo estoy escuchando de que principalmente en los hospitales, el asunto de los médicos, los médicos que quieren llevar a sus familiares, ¿verdad? Para que se les ponga la vacuna. Pues las instrucciones, la orden no es esa. No. A quien se va a vacunar es a usted, al médico, a la enfermera, que es el que está allí bajo riesgo. No se puede vacunar a la familia porque si yo voy a la institución médica y tengo una cantidad de vacunas que se están supliendo para
casualmente atender a aquellos que están en mayor riesgo. No puedo estarle dando la vacuna o el recurso a aquellos que no son, porque me voy a quedar corto de ordinario, porque esa no es la instrucción, esa no es la planificación de lo que se hizo. Y muy lamentablemente el puertorriqueño siempre quiere hacer las cosas como le da la gana, excepto cuando se monta en un avión y llega a Estados Unidos u otro sitio, entonces quiere hacer las cosas como le dijeron que tienen que hacerlas. Por aquí no quieren hacer las cosas como tienen que ser. Y esas son las consecuencias de lo que vemos allí. Si allí hubiesen ido el personal que se le dijo de antemano que eran los que tenían que ir, ese problema se lo hubiesen evitado. Y claro, nadie planificó que ese problema iba a suceder, porque allí llegó un montón de gente porque pusieron una información en un teléfono celular, y aquí queremos ser tan que aunque nos dieron unas instrucciones, yo quiero allí a ponerme la vacuna. Y no hay consecuencia y no tenemos ningún sentido de lo que es responsabilidad con respecto al orden y la estructura que se ha establecido con La esto. culpa es huérfana. Yo le voy a preguntar. No, aquí. el representante está diciendo que la culpa es de los puertorriqueños, que son unos desordenados y que hacen lo que les da la gana. Tampoco es así, representante, la gente no tiene la culpa. La gente no tiene la culpa. Había alguna instrucción. Tiene que resolver. Había alguna instrucción. El gobierno es el que tiene que resolver, sí, porque ellos son los responsables de administrar la vacuna, el representante, no la gente. Para eso es el gobierno. Para eso activan la Guardia Nacional, porque tuvieron que recurrir al poder militar. Pues yo voy cosa que yo no favorezco. Yo voy a hacer pero una no podemos pregunta. echarle la culpa a la gente. La gente no puede tener la culpa del virus y también de la administración de la vacuna. Voy a hacerle una pregunta al doctor. No podían hacer algo. ¿Qué documento había que llegar para acreditar que hoy te tocaba ponerte la vacuna? Ni eso dijeron. Cuando uno va a hacerse la prueba del COVID, tiene que llevar una identificación y un referido de un médico. Los que no tienen eso saben que no tienen que hacer nada en un laboratorio. Pues hoy, ¿sabía la gente lo que tenía que llevar para poder ponerse la vacuna? Una evidencia de que son profesionales de la salud. En ningún sitio se dijo cuál era la instrucción. La gente no tiene la culpa, representante. Voy a preguntarle al doctor Zoilo López Nieves. Aquí me preguntan si el Colegio de Médicos y Cirujanos pudo haber organizado, pudo ser parte, a lo mejor organizándolos por los apellidos, por las listas de los médicos, los que tengan el apellido de la A a la tal, pues son los que se vacunan primero, no al WIPP, el primero que llegara. ¿Pudo haber entrado el Colegio de Médicos a ayudar? Sí, claro que sí. Mira, el problema es el siguiente. O sea, yo creo que la táctica que llevó a cabo aquí el general Reyes no fue la táctica que debió haber llevado. Yo discrepo, ¿verdad?, de tu apreciación en cuanto al general Reyes, porque el general Reyes, yo estoy en la calle. No, yo no hablo de él, yo hablo de la Guardia Nacional en general. Llámese general Reyes o quien sea. Yo trabajé María, durante María, trabajé post María, trabajé los terremotos, trabajé Bahamas, o sea, he estado en la calle. Y yo sinceramente, yo considero que en los terremotos y en María, el general Reyes a mí no me convenció. Es el trabajo que llevó a cabo. Y tú me perdonas. Segundo, no, y te lo respeto, por supuesto. Sí. Segundo, él se tiene que sentar con su gente y llevar a cabo este proceso como debe llevarse a cabo. Usted no puede concentrar miles de personas, personas mayores, personas inclusive enfermas. Allí yo vi gente hasta caminando con andadores, y concentrarlo en un solo sitio. Eso hay que dividirlo. Hay unos IPAs aquí ahora mismo que concentran un montón de médicos y un montón de pacientes. ¿Por qué no se le han dado esas vacunas a los IPA? Cuando el IPA nuestro de acá del este lo llaman todos los días, las vacunas van mañana. Pues no van hoy porque se llevaron a otro lado. Y tienen a esos IPA hace 2 semanas. Ese punto que dijo el representante Javier Aponte Dalmau, él dice, ¿por qué no se siguió vacunando en los hospitales? Yo entendí que primero iban las vacunas para los 65 hospitales y después iba para ustedes. ¿Por qué no lo citaron ustedes en alguno de esos lugares a vacunar? La pregunta es válida. Esos IPA tienen su hospital base. Todos tienen su hospital base. Canóvanas, Fajardo. Entonces, no, hay que concentrarlos todos allí como reses, como ganado. Y eso no puede ser. Esa táctica que está llevando a cabo el general Reyes no es la táctica la táctica que lo va a llevar al triunfo. Y lo están aplaudiendo porque que sí es buena gente, que sí, pero ese trabajo fíjate lo que yo te dije.
Fíjate que yo estoy en récord. Yo dije, la Guardia Nacional no funciona así, funcionan como reloj suizo. Yo no estoy hablando de él. Yo estoy diciendo que como militares deberían estar organizados y saben bregar con batallones y saben tomar y seguir instrucciones. Pero algo aquí no me encaja. Ni Algo siquiera, aquí no ni siquiera cuadra. seguir instrucciones. Esto lo tiene que llevar a Esto cabo no el Poder cuadra. Ejecutivo, el gobierno. Y no es, como dice el compañero, de echarle la culpa al pueblo. No puede ser. Porque si han pasado 2 semanas o un mes que hay que vacunarse, cuando llega la vacunación, pues claro que Pero hay miles de decían personas que era se quieren solamente vacunar. para médicos. Por eso yo no me hubiera acercado allí. Estrictamente para médicos y Decía personal médicos, de enfermeras y salud. de salud. Yo no sé por qué tienen que haber búscate las redes, viejitos ni gente allí. Búscate todos los anuncios que hay para que tú veas que dicen que van, incluyeron ahí. Aquí hubo una mano para provocar un caos. Hoy eran los profesionales de la salud que no trabajan en hospitales. Exacto. ¿Sabemos cuántos son? Y los que trabajan. Son miles, ¿no? son miles. Yo estoy seguro que el tapón se hubiese formado como quiera. Pueden ser son miles, pero ahí ya se están vacunando en los hospitales. La cantidad no puede ser tan grande. Aquello se llenó de gente, del montón de gente que sabían que no era su momento para vacunarlo. Y el doctor soy yo. tergiversado. ¿En qué categoría cae el doctor? ¿En qué categoría cae el invitado? Médico de familia y emergenciólogo, imagínate. Pero él no trabaja en un hospital. Él no trabaja en un hospital. Representante, vamos a utilizar la lógica. ¿Hay más doctores fuera o dentro de hospitales trabajando? Hay muchos más doctores fuera del hospital. Pues por supuesto. ¿Dónde los médicos trabajan? En sus consultorios, representantes. Los médicos no trabajan en los hospitales, a menos que sea un doctor de hospital. La cantidad de la mayor parte de los médicos no trabajan en los hospitales son mínimos, porque la cantidad de profesionales médicos aquí no son una cantidad tan grande como para haber llenado y haber creado el problema. Pero es que no solamente son doctores representantes. No son doctores nada más, son profesionales de la salud y eso va desde terapistas, hermano, llevan 2 semanas vacunando en los hospitales. Personal técnico. Ese caos no se debió haber formado. La lógica te dice que ese caos, lo único que lo creó fue el montón de gente que fueron allí que no era quienes les tocaba. Esa es su lógica torcida, representante. Pero que si se han pasado anunciando la vacunación. Se han pasado meses anunciando, hay que vacunarse, hay que vacunarse, hay que vacunarse. Entonces, pues está bien, y les han dado un orden, doctor. Lo que pasa es que médicos, no lo pueden estar brincando. Profesionales quedan afuera. Estamos hablando desde veterinarios, estamos hablando de terapistas, estamos hablando de clínicas privadas, estamos hablando de los que trabajan en los IPA. Están incluidos los veterinarios. Sí, los veterinarios también estaban en fila allí, me dijeron. Estaban allí hoy. Cirujanos plásticos, dentistas, la mayoría de los profesionales de salud no trabajan en hospitales. Tengo que irme a una pausa porque ya escuchamos la alarma también, que son las 8. Regresamos en breve. Esto es Directo al Punto. Pero el punto que él trae también es válido. Por eso te digo, aquí hay muchas cosas. Está bien complicado. Orden, logística, que el general se siente con la gente que sepa de eso, de cómo bregar con pacientes. Y ahí tiene que entrar el Departamento de Salud. Pero el punto que hay él mucha dice gente muy preparada ahí. Es importante y lo hay que traerlo. De acuerdo con Adrián, es militar. Que cuando el Departamento de Salud fuera de todo esto y no puede ser. Llevar las vacunas a los IPA y a los CDT, él dice que si pasa como pasó en los hospitales privados, que quisieron llevar a todos sus familiares a vacunarse y utilizaron las vacunas de los médicos que fueron contadas. La de los viejitos se van a poner a la familia. Los IPA aquí han hecho un trabajo muy serio. Bueno, espero que lo hagan. Muy serio con la gente más necesitada de este país. Y eso pasó en los hospitales. Falló también el gobierno en no tener un orden en la vacunación. Hay distintos tipos de desorden. Está el desorden físico y visible que uno puede sufrir y está el desorden que uno no puede ver, como la coladera de gente en los hospitales cuando trataron de poner las vacunas. Si el gobierno tuviera un control absoluto, disciplinado, rígido, estricto de a quién se le van a administrar esas vacunas, ni la gente de los hospitales trataba de colar a sus familiares, ni hoy se hubiese formado tapón. El gobierno
es el responsable. Supervisen. Nosotros no llevamos una crisis desde que llegaron las vacunas. Nosotros llevamos una crisis desde el 13 de marzo, que se declaró la emergencia del COVID. Déjame decirle a ¿Quién los se ha amigos portado Radio la Escucha gente? que seguimos al aire en su programa Directo al Punto, que estaba hablando ahora mismo el licenciado Adrián González Costa por el Partido Independentista Puertorriqueño, y seguimos acompañados aquí del representante Javier Aponte Dalmau por el Partido Popular Democrático y el doctor por aquí Zoilo López Nieves. En la pausa hemos hablado de por qué no se envían las vacunas a los CDT, que eran los 330, y a los IPA. En la pausa también el representante Javier Aponte Dalmau nos dice, cuidado con eso, porque si pasa como en los hospitales privados que quisieron ponerle las vacunas a sus familiares y los de la Junta quisieron hacer ciertos movimientos, pues igualmente hoy en San Juan la alcaldesa llevó a su séquito también a vacunarse, pues de eso es que estamos hablando. ¿Cómo se va a organizar? No lo sé, pero para cerrar el tema me gustaría de los tres unas recomendaciones a la luz de lo que ha pasado. Comenzamos con el doctor Zoilo López Nieves. Mira, Ada, si Carmen Yulín llevó allí y coló a los médicos de su staff, ¿verdad? De médicos que tiene, ¿verdad? El sistema de salud de San Juan, yo la aplaudo. Pero si me llevó allí gente que no tenía que ver nada con esto, pues yo no la aplaudo. Pero vuelvo y te repito, que si hay fiscalización, mira, la Guardia Nacional puede tener en cada centro de eso, si hay 20 centros, 30 centros que están poniendo la vacuna, que están inyectando, la Guardia Nacional puede tener una persona vigilando ahí para que nadie se cuele, que venga el hijo de Juan Pérez y se meta allí. Ah, pues mira que este es mi pana, cuélamelo. Pueden hacerlo, pero yo les digo una cosa, los IPAs en este país son personas muy serias, los médicos que hay detrás de estos IPAs son personas muy serias, y los planes médicos que están detrás de estos IPAs también dan un servicio, están vigilantes a todo lo que se lleva a cabo en el IPA. O sea que estos IPAs están muy bien fiscalizados. O sea, esto hay que descentralizarlo, tienen que descentralizarlo. No pueden meter miles de personas en un solo lugar. Que esto lo coja el gobierno ya. No podemos dejarle esto a militares, por favor. Me hablaste ahorita. Los que saben de esto somos los médicos y el Departamento de Salud, no son los militares. Me hablaste ahorita de que más o menos mal tasado hay como 10,000, 9,000, 10,000 médicos que trabajan fuera de los hospitales, que son los que están en los 330, en los IPA y que tienen clínicas privadas. Bueno, pero perdóname, que hay como 10,000 médicos en total. Pero entonces, de los que están estén en hospitales es un % que no es muy grande. Yo diría que hay, no sé, un 20%, un 30% en hospitales. Los demás son oficinas médicas y otros servicios. Y estamos hablando de que si hacen una organización entre los IPA y los 330 para enfermeras, terapistas, tecnólogos médicos y demás, salen por los municipios y las vacunas están contadas con nombre y apellido, se supone que esto fluye. Eso no va a haber ningún problema. Vamos a ver qué pasa, porque yo vi que los IPA empezaron a hacer pruebas de COVID a nivel, cuando no le querían entregar pruebas, y vi cómo lo hicieron también y cómo estaban trabajando con las personas de los residenciales públicos y de otras áreas, porque no aparecían vacunas y ellos las mandaron a buscar y no le quieren dar vacunas. No le quieren dar vacunas ahora mismo. Vamos entonces al comentario final también de este tema del licenciado Adrián González Costa y de Javier Aponte Dalmau. Adrián. Mira, el gobierno tiene la responsabilidad de darnos seguridad y salud a todos los ciudadanos. Por ende, está en sus manos, a través de los medios, que entiendan el que una cosa tan importante como ahora mismo es la vacuna del COVID llegue a donde tiene que llegar y en el orden que establecieron que tenía que llegar. Todas las profesiones, menos los abogados, están reguladas por algún tipo de gremio. Si no quieren usar los IPA, ni los 330, ni los CDT, cada profesión tiene un registro de las personas que están activas ahora mismo como tecnólogos médicos, como dentistas, como lo que sea, como lo que sea. Pueden ir colegio por colegio administrándole las vacunas a sus matrículas. Si es una profesión grande, que son miles, pues mire, señor, haga un calendario y divida, que si son 20,000 vacunas, pues mire, en el Colegio de Tecnólogos Médicos vamos a tener disponibles 15,000 vacunas y vamos a estar de lunes a jueves en los siguientes horarios, en el siguiente lugar, no en la sede del colegio necesariamente. Pero a lo mejor podían alquilar el mismo Pedrín Zorrilla por gremio y no había forma de que se formara revolú porque lo estabas dividiendo por gremio. Esto es un ejemplo, yo no estoy diciendo que sea así, pero si yo, que no soy soldado, que mi entrenamiento no es para
reconstruir una ciudad que 3 días antes fue bombardeada y desaparecida, que es hasta lo máximo que puede hacer el ejército. Exacto. Si a mí se me ocurre una tontería como esa, como el Departamento de Salud, el gobierno, la policía, el Departamento de Seguridad, quien sea, no pudo pensar en una alternativa tan sencilla como que cada profesión hiciera un conteo, un censo de cuántas personas necesitarían la vacuna a base de los que están activos en esa profesión al día de hoy, y no se mezclarían todo, y hay que descentralizarlo. A lo mejor en Puerto Rico hay 10,000 doctores, pero vamos entonces a ver por municipio cuántos hay, porque a lo mejor en Maricao hacen falta 2 vacunas, pero si haces a los 2 doctores de Maricao bajar a un estadio en Mayagüez, se va a encontrar con los cientos de médicos de toda la región oeste, y es el mal rato para los cientos de médicos de la región oeste y los 2 doctores de Maricao. ¿Me sigue? Eso funcionó con el huracán, el distribuir las ayudas por municipio. Sí, todas las emergencias deben ser descentralizadas en 78 operativos para que la gente esté lo más cercana posible a recibir la ayuda. En este caso es la vacuna, que necesita hasta unas temperaturas específicas para ser almacenada. Eso es confiando, por eso, por las neveras que no han llegado, que yo sé que las mandaron a buscar, y eso es confiando con la seriedad de que no las utilicen, como bien dice Javier Aponte Dalmau ahorita, bueno, y empiezan a repartirlas entre los familiares y los amigos y los médicos y los pero volvemos, no podemos confiar. Por eso es que el gobierno tiene que tener un control, porque no podemos confiar en nadie. Lamentablemente aquí tampoco se confía en el gobierno, pero es mucho peor que la mano privada meta la mano en algo que debería ser administrado por el gobierno. Cuando es el propio gobierno metiendo la mano en el gobierno, es corrupción y podemos pasarle factura en 4 años, o como a Ricky Rosselló, 12 días corridos protestando. Pero si es un negocio privado que fueron allí, le tiraron un paquete de Federal Express de vacunas, lo que hicieron fue darle un cheque en blanco para que se la dieran a quien les diera la gana. Ese es el problema. Vamos con el representante Javier Aponte Dalmau. Sencillo. Miren. Javier. Hay una cantidad de dinero que el Congreso de los Estados Unidos compró para vacunas. Y hay una disponibilidad de vacunas de Pfizer y eventualmente una disponibilidad de vacunas que adquirirá el gobierno federal a través de la nueva farmacéutica que encontró, que le aprobaron otra vacuna. Eso quiere decir que el gobierno federal, que maneja la cosa, estableció un orden de cómo y quiénes se van a vacunar con unas fases, y lo publicó hace semanas atrás, todos los medios habidos y por haber, y estableció que ese proceso de la primera camada de vacunación lo va a hacer la Guardia Nacional. Y técnicamente el Congreso de los Estados Unidos militarizó el trámite que se le iba a dar a eso. ¿Por qué? Y entre otras cosas, porque aquí se le dieron unos chavos federales, que no es estrictamente, ¿verdad?, similar, pero lo que el gobierno federal en los Estados Unidos con respecto a los estados también quiere evitar que esas vacunas y esos pocos recursos que existen en el momento se vayan a apropiar y se vayan a distribuir de la manera en que no se ha establecido ni legislado. Así que una vez se estableció un orden y que el custodio de eso lo va a hacer el proceso militar dentro del asunto de hacerlo a través de un proceso administrativo. No podemos olvidar lo que pasaron aquí hace unos meses atrás con unas pruebas de COVID. Así que, de manera de que ya está establecido un orden, me guste a mí o no me guste a mí, a los viejitos, cuando le llegue la fase, los va a vacunar Walgreens y CVS. No va a ser la farmacéutica mía de mi botica, ni el otro de la farmacia local. No, porque los recursos de eso lo adquirió el gobierno federal y los va a distribuir conforme a lo que la legislación para hacer eso establece. Así que no nos podemos salir de la realidad de lo establecido allá conforme a lo que ya está aprobado y determinado. El proceso militar una vez vacune a ese primer grupo, esa primera camada que tiene que darle seguridad al país con respecto a los médicos, enfermeras y todos los que trabajan. A mí me sorprende lo que se hizo hoy
porque el proceso establece que donde se iban a vacunar eran quienes, los hospitales. Y en ese proceso de los hospitales llevamos unos días atrás fiscalizando el proceso y recordando que es un proceso federal en el cual puede tener intervención de distintas maneras por el hecho de que no le pueden utilizar las vacunas para que a quienes no sean, a las personas que ya están establecidos. Por tanto, mis expresiones de lo que yo digo ahorita están basadas en que la cantidad de médicos que ya se han vacunado, personal de primera necesidad en términos de salud, a mi juicio, debe ser menor. Mi percepción tiene que ser que allí se ha metido el montón de gente que no le tocaba, porque llevamos días diciendo de que aquí en el desespero, y lo puedo entender perfectamente, hay un montón de gente que quiere lograr vacunarse cuando no le toca. Así que lo mejor para esto, yo no quiero venir aquí a defender al general porque ni tan siquiera, ¿verdad? Tengo una relación por qué defenderlo. Simplemente lo que quiero traer es que está establecido un orden. Esto, las personas que organizaron esto en su proceso lo debieron haber analizado, lo estudiaron, no para Puerto Rico, para los demás estados y territorios. El problema que está teniendo Puerto Rico, con toda probabilidad lo deben encontrar en otros estados. ¿Por qué? Porque hay una necesidad y una urgencia de la gente que quiere pues, brincarle por encima al que sea, porque yo me quiero vacunar y yo quiero estar safe. Y eso de ordinario va a suceder. Por eso es que yo entiendo que el gobierno federal trató de militarizar este proceso. Que yo esté de acuerdo, bueno, yo a lo mejor no estoy de acuerdo con él, pero hay que entender una cosa y hay que seguir el orden. Y aquí, lamentablemente, y pasa también en los estados, no queremos seguir el orden, salvo que los militares sean quienes tengan que establecer las cosas de otra manera. Así que esa es mi expresión. Yo no ni lo estoy fomentando, ni lo quiero adelantar. Lo que quiero establecer es que yo no me inventé la regla está inventada, lo que hay que hacer es seguirla. Nos va a tocar a todos en un momento vacunarnos. Lo que no podemos es salir a lo loco a querer que no nos pongan a nosotros. Javier, quiero aclararte que esto ya no es como usted dice, ya esto, las reglas han cambiado y han liberalizado ya el sistema, ¿sabes? O sea, mucho, bastante. O sea, ya no es que tiene que estar militarizado, que tiene que ser así, así, así. Ya los CDC ya han hecho cambios bien claros en eso, ¿sabes? Pues entonces algo pasó aquí porque nada, el secretario de salud no aparece tampoco y pues habrán otra gente trabajando, ya esos son otros 20 pesos. Gracias, doctor Zoilo López Nieves, por haber estado con nosotros. Dios me lo cuide y feliz Navidad para muchas usted felicidades. y los porque creo que la dinámica estuvo buena. A todos. Gracias, doctor. No, y esto no se ha acabado, Gracias, nosotros nos quedan 10 minutos, pero esto, lo que yo digo es que los tres tienen razón en cada uno de los puntos de vista, porque aquí la verdad no es absoluta. En este momento hay mucha gente que han fallado, hay muchas cosas que se pueden hacer y todo lo que estamos es poniendo sobre la mesa lo que hay, pero definitivamente de que hubo desorden, que hubo desorganización, no lo despinta nadie. Gracias, doctor Zoilo López Nieves. Muchas felicidades a todos. Claro que sí. Y ustedes saben que el juez Anthony Cueva del Tribunal Superior de San Juan desestimó un recurso del Partido Popular Democrático en Guánica y su candidato a la alcaldía Ismael Titi Rodríguez para que dejara sin efecto la resolución emitida por la Comisión Estatal de Elecciones en la que ordena que se adjudiquen al candidato por nominación directa a Raidín, Edgardo Cruz Vélez, sobre las 60 variantes de su nombre en la papeleta. Y así las cosas, la persona que certificaron como preliminar, pues entonces ahora van a tener que empezar a sumar los votos, análisis de ambos, lo que pasa aquí. Adrián González Costa. Mira, nosotros comparecimos en ese caso, digo, siempre comparecemos porque los comisionados son emplazados cada vez que hay una revisión judicial de alguna determinación de la comisión. A veces se reservan el derecho de no emitir ningún comentario o postura, pero en este caso veníamos fungiendo como los comisionados electorales del candidato Raidín porque no tienen, y ante la negativa del PPD y del PNP de respetar la voluntad del elector cuando habían discrepancias en la interpretación de los nombres que escribían las personas, el PIB
presentó varias mociones a los efectos de que tenía que prevalecer la intención del elector. Si decía Edgardo con R o con L, se cae de la mata que la persona estaba tratando de votar por Edgardo, sobre todo en un país donde los niveles de analfabetismo funcional son altísimos. No estamos hablando del analfabetismo de gente que no va a la escuela, de que aún los que vamos a la escuela de la universidad tenemos problemas serios de redacción y de escritura. Y digo tenemos porque a uno se le escapa a veces una S, una C, una B o una V. Y tratar de traer en la ley, en el código electoral y en la interpretación de un voto, que todo el mundo debe escribir perfecto los puntos con sus comas y las B y las V y las R y las L, es irracional y lacera el derecho que tienen las personas a votar por quien les dé la gana. Tenían muchas opciones en los encasillados de las personas que radicaron candidaturas, pero la ley les da la oportunidad de votar en un espacio por el nombre que les plazca. Y en este caso hubo discrepancias con nombres mal escritos, ciertamente estaban mal escritos, pero la intención se entendía que era por este candidato rating y fue el análisis que hizo Anthony Cuevas. Anthony Cuevas muy bien planteó que en reiteradas ocasiones el tribunal ha tenido que separarse de la interpretación estricta del texto de la ley electoral o el código electoral para interpretar la intención del elector. Ha pasado en ocasiones, en la comisión ha pasado muchísimo y hasta el Tribunal Supremo ha tenido que separarse del rígido texto de la ley para analizar la intención del elector, y esto fue lo que pasó hoy, por lo menos en el foro de primera instancia. Si recurren a los foros de apelación, pues a lo mejor el análisis es otro, pero hasta ahora ese es el análisis y hasta citan el escrito del Partido Independentista Puertorriqueño en la sentencia. Había un caso en Ay Bonito, me parece que fue por alguien de Raidín, que aunque no ganó, fue lo que sirvió de precedente para este caso de este muchacho, que se contaran todos los nombres y posibles nombres que la gente estuviese votando por él. Vamos a la opinión de Javier Aponte Dalmau. Mira, una consecuencia lamentable de todo lo que se dijo del código electoral, ¿verdad? Como bien dice Adrián, la intención del elector versus presumir de que el nivel de educación de Puerto Rico supera un nivel de excelencia, es pensar que desde la tierra podemos enviar cohetes de agua a la luna, totalmente, ¿verdad? Absurdo. Inclusive la manera de identificar a la persona por quien si quiera votar va más allá, porque tiene que ser el nombre detallado de la persona, más cuando en este país conocemos y como cuestión de hecho en el proceso electoral se reconoce que las personas que son candidatos puedan utilizar sus llamados apodos, ¿verdad? Porque en muchos lugares donde son más reconocidos por su apoyo que por su propio nombre. Yo tengo compañeros que después de yo he estado 8 años en la Cámara de Representantes y todavía se me hace difícil reconocerlos por sus nombres y apellidos, porque todo el mundo los conoce por sus apodos. Así que es algo ilusorio, pues la manera en que se redactó y se aprobó el código electoral, de la cual las consecuencias son estas. Pero eso por un lado. Por otro lado, hay que ser justo en el proceso de la evaluación electoral y del escrutinio en distintos municipios. Ya el proceso en que ha ido la comisión pasando por ello terminó. Yo creo que la comisión en el proceso del escrutinio final pues, hizo las evaluaciones y hubo aquí mes y medio para encontrar todos los maletines que habían desaparecido. Bueno, tal vez no se encuentren todos, ¿verdad? Todos los procesos electorales, ninguno es perfecto. Pero dentro de todas las inconsistencias, irresponsabilidades, negligencia, intenciones de desaparecer maletines o de mezclarlo con otras cosas, ¿verdad? Yo no le quiero llamar eso fraude, porque fraude hay que probarlo. Pero todas esas inconsistencias, yo creo que el proceso final del escrutinio, pues tenemos que terminar con este proceso. Y santo y bueno, se contaron al final del día. Y si ese fue
el Estado de Derecho en el cual nos sometimos a este proceso electoral, pues sabemos que lo vamos a comenzar a cambiar a partir de enero, Dios mediante. Bueno, y le juro por mi Madre Santa que está por aquí al lado que esto no es bullying. Para esto que voy a preguntar, comenzamos con el licenciado Adrián González Costa. Cuando se enteró de que Carlos Johnny Méndez iba a estar como portavoz del PNP en la Cámara de Representantes en el próximo cuatrienio. Mira, eso es una decisión de la delegación del PNP. Yo creo que lo que yo piense o deje de pensar poco importa. Están en todo su derecho de escoger a quien ellos entiendan que pudiera hacer, cumplir con las funciones de portavoz. Las funciones de portavoz suelen ocupar las personas con bastante experiencia legislativa porque pues, son los que están todo el tiempo en la sesión y a veces, y en la mayoría de las ocasiones, debaten en nombre de la delegación completa. Nosotros, como somos la delegación completa, pues siempre nos toca el debate completo. Correcto. Pero las delegaciones de más de uno es un proceso interno y ahí yo no opino, yo no voté por ninguno del PNP, para mí no son portavoces de nadie, excepto de ellos mismos y igual que en el caso del PPD. Así que hablaban de que querían un cambio en la Cámara, que querían un cambio en el gobierno, que querían otros estilos, por eso preguntaba y quería escucharlos cándidamente en la pregunta. Están en minoría, es irrelevante lo que tienen que fiscalizar entonces a la mayoría del PPD, porque ahí sí hay mayoría en la Cámara de Representantes, pues alcanzaron la mayoría absoluta ayer. Exacto. Vamos con Javier Aponte Dalmau. Según la Cámara, en la prensa, quedó. en el Senado todavía no han llegado a 14. Adelante. 26 populares, son 51, hay 26 populares, está Denis, que es uno, son 27, los dos de Victoria Ciudadana son 29 y la señora de Proyecto Dignidad son 30, así que hay ¿cuántos PNP? 20. Más o menos. 20, sí. Javier Aponte Dalmau. No, menos, 14. Se ríe. Es sorprendente. Solamente me quedan unos días, una semana en la Cámara de Representantes. Me parece algo sorprendente que el compañero y presidente Johnny Méndez aspire a ser portavoz de la minoría. Toda vez que yo no sé si al final del día, cuando la próxima semana se lleve a cabo el proceso del escrutinio del distrito número 8, que es el último, es el distrito de Carolina, y comenzarán por el área de, casualmente, de las islas municipios Vieques y Culebra y eventualmente después se iba a ir Fajardo. Cuando lleguen es con su distrito representativo, casualmente con el que comienzan, al final del día, él prevalezca en ese proceso. Tenemos que recordar que el día de las elecciones, él reconoció que no había obtenido el triunfo durante la noche del proceso electoral. Se encontraron en la unidad 99 unos papeletas, 220 papeletas para ser específico, del candidato a representante del Partido Popular. Me parece que el resultado, que eso está sobre la mesa. Puede estar ahora mismo sobre la mesa y va a decidirse al final del proceso del escrutinio del último distrito. Así que yo al final ¿de qué me tengo que ir? Tengo que decirte una cosa, el pueblo de Puerto Rico se va a sorprender sobre lo que ha sido la presidencia de Johnny Méndez. Y la capacidad administrativa de Johnny Méndez va a quedar en tela de juicio. Eso es lo ya estaremos muy atentos. Gracias, representante Javier Aponte Dalmau, y gracias, licenciado Adrián González Costa, y también al doctor Solo López Nieves por acompañarnos hoy. Feliz Navidad. Pausamos. Igualmente. Feliz Navidad a todos. Sí, esto es Directo al Punto. Bien.